Vamos a comenzar un estudio que la clave es la letra D. Va a aparecer en cada sermón que vamos a estudiar. Vamos a ver cuántos salen. Son varios. La letra D. La letra D de dedo. Le dicen a uno cuando está en preescolar, ¿verdad? O de dado. ¿De qué otra D? De Doris. Ok, bueno, ¿se acordó usted de alguna? De su señora, sí, sí. Otra Doris, diga. De Dios, muy bien, hermana, de Dios. Qué importante. Entonces, hoy vamos a estudiar, o vamos a comenzar un estudio que nos habla de la deplorable condición del ser humano sin Cristo, de la situación triste que es estar sin Cristo. Ven abriendo sus Biblias en Primera de Pedro. Allí vamos a estudiar hoy. Primera de Pedro, capítulo 4, los versos 3 al 5, va a ser nuestra área de estudio en la palabra del Señor en la mañana de hoy. Si usted no tiene Biblia, acérquese al que está al lado con confianza, que ese de pronto sí tiene Biblia. Si el que está al lado no tiene Biblia, mírelo y reproche y diga cómo es posible que hayamos venido sin Biblia. Y para los que no tienen Biblia y necesitan, aquí hay Biblias. Tengo 1, 2, 3, 4 Biblias disponibles para los que necesiten. ¿Listo? No. Y allí así van aprendiendo. Porque la tecnología le hace a uno perder, pues, la habilidad de buscar en la Biblia. Claro. Muy bien. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 al 5. Y hay 3 versículos bien importantes que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Esa exposición en la Biblia usted no la debe perder. Le puede poner un papelito, un lapicero, un dedito o una tirita que normalmente las Biblias traen para sostenerlas. Y es bastante importante. ¿Cuántos se acuerdan de cuando escucharon el Evangelio por primera vez? Levanten la mano los que se acuerdan cuando sucedió eso. 1, 2, 3, 4, 5, y mucho impío aquí, los demás no saben. ¿Qué siente uno cuando escucha el Evangelio y lo entiende por primera vez? ¿Quién me puede decir, yo sentí esto? Cortico sí, porque no podemos escuchar una historia de cómo andaba usted en el mundo, ¿no? Sino, yo sentí esto. A ver. Uy, no se acuerdan. Alegría, yo sentí gran alegría. ¿Qué más? ¿Allá? Vea, descargué todo lo que tenía, ¿no? La confianza en el Señor. Tristeza, aquí muchas veces sintió tristeza. Hay que evangelizar otra vez. Muy importante. Yo también sentí tristeza porque entendí la condición. Yo había escuchado el Evangelio y pensaba que venir a Dios era cambiar situaciones de la vida y pensar que Dios simplemente me aceptaba tal como estaba, pero cuando lo entendí sentí tristeza. Ok, sí, tristeza de la condición de pecado. Bueno, te salvaste, sí. Te ayudaron ahí con la respuesta. Tristeza de la condición de pecado. Necesidad de arrepentirnos. Necesidad de arrepentirse. Miren cómo la Biblia habla de esto. La Biblia habla de esto bien interesante. El comienzo de la fe cristiana es, sin duda alguna, para los que hemos vivido esa experiencia, pues un momento trascendental. Existe un antes de Cristo y un después de Cristo, no solo en la historia cronológica humana, sino en la historia personal de los creyentes. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Debe existir lo que era yo sin Cristo y lo que soy en Cristo Jesús. Y el poco conocimiento de eso y el poco hablar de eso hace que suceda lo que dice David, que muchas personas piensan que ser cristiano es venir a una iglesia y como que cosas cambien, ¿no? Que de pronto ya no soy tan grosero. Dice uno, yo era tan grosero y ahora soy un poquito menos grosero, o por lo menos disimulo. ¿Cómo me ha cambiado el Señor? Dice la gente. Pero realmente eso es de lo que está hablando la Escritura, o realmente eso es un nuevo nacimiento, y eso es algo importante, porque la Biblia habla de cosas más trascendentales. La Biblia lo llama un nuevo nacimiento. Eso implica mucho, ¿no? Un nuevo nacimiento. La Biblia lo llama, en Juan 5:24, pasar de muerte a vida. ¿Se da cuenta que son palabras demasiado fuertes para creer que porque uno vino y se sentó en una iglesia ya es cristiano? Hay algo más. La Biblia lo llama pasar de las tinieblas a la luz admirable. Y cualquiera que haya estado en las tinieblas y haya prendido el bombillo sabe que eso es un momento importante en la vida, cuando era ciego y ahora puede ver. Pasar de la esclavitud a la libertad gloriosa.
de los hijos de Dios, dice la Escritura. Todas las frases que la Biblia usa para referirse al momento en que se establece una relación real con Cristo son frases fuertes. Ninguna es una frase débil, ninguna es una frase que pase insignificante en la Escritura. Los creyentes en muchas ocasiones no comprendemos qué tan grande es el privilegio que se tiene al poseer una relación con Cristo, al haber obedecido el llamado que Dios hace en el Evangelio. Y sobre todo porque vivimos en un mundo, hermanos, que tiene un propósito de normalizar la conducta sin Cristo y creer que es normal y que se está bien. Entonces uno le pregunta a un creyente, a un hermano, oiga, ¿cómo está su hijo? ¿O cómo está su hermano? ¿O cómo está su cuñado? ¿Cómo está su mamá? Ah, muy bien, muy bien. Porque ¿qué es estar muy bien? No estar enfermo. No estar enfermo. Y ve que es el evangelio falso. ¿Sí? Estoy bien porque no estoy enfermo. ¿Qué más es estar bien? Tener plata. No tener necesidades, tener platica, tener unas casitas en arriendo, tener unas propiedades, un carrito bueno, una motico. Estoy bien. Está esa persona bien. Y nosotros hemos sido normalizados. Nos han pasado por ese rasero, por ese molde, y nos han inventado la historia de que si una persona no tiene deudas y si una persona no tiene una enfermedad grave, esa persona está bien. Y no hemos entendido el principio espiritual de que cuando una persona está sin Cristo, su condición es terrible, su condición es grave, su condición es deplorable. Lo más terrible en lo que puede estar una persona, sin importar si tiene dinero, es tan pobre que lo único que tiene es plata. Es una situación triste, realmente, la persona que se encuentra sin Cristo. Y no podemos normalizar como los medios de comunicación, las propagandas, nos normalizan esa supuesta felicidad, ver sonrisas en los labios de todo el que está en el vicio, ver sonrisas en los labios de todo el que está en el desorden, en la fiesta, en el desorden sexual, y pensamos que realmente hay felicidad allí. Y pensamos que es normal. Uy, mi amor, gracias. Qué triste situación. Ese es un engaño, hermanos. Un engaño espiritual. Salud, dinero y éxito, y amor, dicen ahí, bueno, no constituyen realmente un estado correcto para el ser humano. El ser humano fue diseñado por Dios, para Dios. Y cuando un ser humano desecha la posibilidad de tener una relación real con Cristo, su estado es lamentable. Y tenemos que empezar a meternos en la cabeza que todo ser humano que desprecia a Cristo, sin importar si está saludable y sin importar si tiene dinero o tiene éxito en el amor, como dice Gloria, no importa, igual está llevado. Está en la peor situación que puede estar. Estar sin Cristo es la peor situación en la que un ser humano puede estar. Y la Biblia nos habla de ese testimonio. ¿Cómo está un ser humano sin Cristo? Y vamos a ver la primera parte de este estudio. ¿Cómo se encuentra un ser humano que aunque escuchó que Cristo murió por él en la cruz del Calvario, que aunque escuchó que la sangre de Cristo fue derramada por sus pecados, que aunque escuchó que Cristo no solo murió, sino que resucitó y que prometió a todos los que le esperan y confían en él, no solo limpieza de sus pecados, sino la gloria eterna y la vida eterna? Esta persona hizo a un lado ese mensaje y siguió viviendo su vida mirando otras cosas, siguió viviendo su vida después de haber despreciado a Cristo. ¿Cuál es su condición? Y no podemos dejarnos engañar por el mundo. No están bien. No están bien. Hoy vamos a estudiar que el hombre que rechaza a Cristo está, la primera D, está desenfrenado. El hombre sin Cristo está desenfrenado porque se siente libre para pecar. Y la mucha gente no viene a Cristo para poder sentirse libre para pecar. No, es que si yo me vuelvo cristiano... Ahora lo llamo, Julio, estoy en la iglesia. Bueno, usted está vieja. Que no llamen a esta hora, dígale. Entonces la gente cree, hermano. La gente cree que está libre de responsabilidad con Dios. No, el que tiene responsabilidad con Dios es el evangélico. Ese sí, porque ese va a la iglesia.
Entonces ese sí tiene que portarse bien. Yo no. Yo como no soy evangélico, entonces yo tengo libertad de salir y de vivir, y yo sí me disfruto, y yo sí me río, y cree la persona que esa diversión temporal que le ofrece el pecado vale más que una relación eterna con Dios. Y no se da cuenta que el precio del placer temporal del pecado es un precio eterno. Estamos hablando de un muy mal negocio, muy mal negocio. Sacrificar la posibilidad de tener una relación real con Cristo por sentirme libre para pecar. ¿Hasta dónde me hunde eso? En un camino de desenfreno. ¿Qué es quedarse sin frenos? Porque eso significa desenfrenado, ¿no? Quedarse sin freno. ¿Quién se ha quedado sin frenos alguna vez? En un vehículo. Bueno, en la bicicleta. Bueno, menos mal era una bicicleta. Allá el hermano se quedó sin freno una vez en un carrito, ¿no? Disimuló allí y gracias al Señor nada pasó. Él me ha echado esa historia, por eso yo sé. ¿Quién más alguna vez se quedó sin frenos? Hermano, ¿también en un carro? Bueno, está echando el cuento, gracias a Dios. ¿Con quién iba? Con mi familia. Con la mujer. Le dijo, amor, nos matamos, digo, cuando quiera, dijo la mujer. ¿No? Qué peligro uno quedarse sin frenos. Porque uno no tiene ¿qué? Control, ¿verdad? No tiene uno control. Uno no tiene control. Y el problema es precisamente la pérdida de control que tiene el mundo. La gente llega casi siempre a puntos donde no quisiera haber llegado. A un punto donde no se quiere haber llegado. Ahora, ¿cuál es el problema del desenfreno? Todos hemos pecado, hermanos. No hay ninguno que no haya llegado alguna vez a un momento en que dice yo no debía haber llegado hasta allá. Todos hemos llegado a ese punto. En algún momento de nuestra vida, algo hicimos, algo dijimos, algo tomamos, algo permitimos en nuestra vida y luego en la noche, otra vez acercándonos al Señor humilladamente, pensamos, caramba, yo nunca debía haber permitido el haber llegado hasta ese punto, el haber dicho eso que dije, el haber hecho eso que hice. Todos hemos llegado a ese momento. El problema del mundo es no solamente que estén desenfrenados, sino que se complace en esa conducta desenfrenada. El mundo se complace en el desenfreno del pecado. Y ahora sí, en 1 de Pedro, que es donde usted tiene la Biblia abierta, vamos a mirar la primera cita, el verso 3. El verso 3. Lo vamos a leer juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Basta ya del tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y entonces, aquí tenemos el primer versículo que nos habla del desenfreno de la sociedad, del desenfreno humano. Y es que la diferencia es que con el Evangelio no llega una capacidad, pues, que yo nunca voy a pecar y yo no voy a fallar y yo tengo una capacidad de que no fallo. No sucede así. Lo que llega con la comprensión del Evangelio es un anhelo profundo en el corazón de agradar a Cristo. ¿Tienen los creyentes ganas de agradar a Cristo? Amén. Muy bien. Y si usted no tiene eso, replantéese su relación con Dios. Si dentro de su vida cotidiana no hay una intención de serle agradable a Dios, hay un problema grave. Hay un problema grave. Lo normal es que exista un deseo de agradar al Señor que murió por nuestros pecados. Sin importar si uno conoce a Cristo siendo niño, si uno conoce a Cristo siendo joven, si uno conoce a Cristo siendo un anciano, el texto es real para cualquier ser humano que lee la Biblia. La Biblia es real para todo el mundo que la lee. No hay versículos, este versículo es nada más para las señoras, este versículo es nada más para los... No, la Biblia es para todos y en todos tiene un efecto real. Es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y hace su obra en todo creyente. Entonces, sin importar la edad en la que usted llega a Cristo, usted se acerca a la Biblia, abre su Biblia, 1 de Pedro 4:3, y la primera palabra que aparece ahí es baste. Baste ya. O sea, fue suficiente. Fue suficiente el pasado. Fue suficiente lo que ya vivimos. No es necesario un día más. No nos faltó una experiencia de pecado más. No es necesario más. Basta ya. Baste ya el tiempo pasado. Y el mundo promueve y complace toda clase de pecado
y se defiende, argumenta a favor del pecado y promueve una vida licenciosa y de desenfreno en la sexualidad. Estaba antes del culto con Edgar allá afuera y un niño me trajo una tarjeta que él se emocionó porque decía 5.000 pesos. Era una tarjeta de llamadas telefónicas. Lo curioso era que traía una muchacha desnuda en la tarjeta. A Edgar se le abrieron los ojos, a mí también. No. Le quitamos la tarjeta al niño y dice, no, hijo, ya esto no sirve, ya esto se venció. Edgar la quería guardar en el bolsillo. No, ¿verdad? ¿Hasta dónde es el bombardeo? El bombardeo que tenemos, donde nos aprueba la vida licenciosa y el pecado, donde nos impulsa a experimentar todo lo que sea posible en cuanto a eso y se defiende como experiencias necesarias. ¿Realmente son experiencias necesarias? Siendo que la Biblia dice, baste ya. Baste ya el tiempo pasado. Baste ya para el pecado, los vicios, el placer, entre comillas, la idolatría. ¿Por qué? Porque nos dice ahí, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hay una lista de cosas a las que la Biblia le dice, basta ya, basta ya. Lascivias es ese deseo sexual desenfrenado. Esa es la lascivia, donde están morboseando a las personas constantemente. Eso. O usted mira un muchacho muy bueno en la calle y esa es la lascivia, ¿no? Ok, entonces miren que dice, bueno, basta ya. Y ella dice, no, yo no. Pero menos mal, hermano Edgar, usted no tiene ese problema, la mujer no mira por ningún lado. Ok, entonces ahí está el término, basta ya. Basta ya con esto, fue suficiente. Esas experiencias de pecado son suficientes. Ahora, el título dice, el mundo se complace en el desenfreno del pecado. Y el texto decía, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. O sea, las personas que no conocen a Dios, en la Biblia son llamados los gentiles, ¿no? Los pueblos que no conocen a Dios, se complacen, se agradan de estas cosas, las defienden, las promueven, las vemos todos los días. Y la normalización nos dice, no, eso es normal, todo el mundo lo hace, todo el mundo vive eso, todo el mundo practica eso, todo el mundo dice eso, así está todo el mundo. Y eso que importa que todo el mundo sea. Y esa frase tan dañina, eso es normal. ¿Normal? ¿Quién dijo que era normal? ¿Quién dijo que el pecado es normal? Que el tiempo ha cambiado. Que el tiempo ha cambiado, ahí nomás, todos la hemos escuchado, que el tiempo ha cambiado. Ya eso es normal, el tiempo ha cambiado. Pero entonces, la Biblia nos recuerda, para que no nos dejemos engañar, 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11. Primero los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿Están allí? Amén. Amén. Leamos juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Veamos la siguiente. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ya no lo sois. Eso es lo que está diciendo. Ya, basta ya. Ahora aquí dice, ya habéis sido esto, ya habéis sido aquello, ya habéis sido esto. Lo necesario para apartarnos de allá, ¿no? Dice, ya habéis sido lavados, santificados y justificados. Mire que hay un bosquejo incluso para los que les gustan los bosquejos de 3 puntos. Lo que ya hemos sido en Cristo. Y eso es para separarnos de lo de atrás. ¿Por qué había que separarnos de lo de atrás? Porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y miren que son cosas que la sociedad de ahora normaliza,
promueve y con la excusa, no, que como Dios es amor, ellos también tienen acceso libre, y tal vez vemos a líneas cristianas populares, al mismo catolicismo romano, buscando cómo aprobar y como decir, no, esto es normal y vamos a darle una normativa, una normalidad y vamos a aprobar que esto es así porque el amor de Dios es tan grande y entonces estos pecados ya no importan y ya no son pecados y van a entrar libremente al cielo. Y entonces la Biblia nos dice, no erréis, no se equivoquen, no se equivoquen creyendo lo contrario. Estas son cosas radicales de Dios. No heredarán el reino de Dios los que viven en estas prácticas, ni fornicarios, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, porque dice ahí, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, oiga, ni los estafadores. Oiga, cosas normalizadas, ¿no? No, ese es mi trabajo. Si su trabajo es darle en la cabeza a los demás en los negocios, los estafadores no heredarán el reino. Dese cuenta que son los pecados normalizados de la sociedad. Ya no lo sois. No importa lo que fuimos, importa lo que somos en Cristo. Y esa es una realidad. Somos lavados, nuestros pecados fueron removidos de nosotros por la sangre de Cristo. Somos santificados, es decir, fuimos apartados del mundo y puestos para Dios. Y somos justificados, es decir, fuimos declarados justos y partícipes de la justicia imputada de Cristo sobre nosotros. Eso es lo necesario para que nosotros heredemos el reino de Dios. No podemos engañarnos normalizando estilos de vida que son degradables, ¿no? Y que son desagradables a Dios. No confundamos, hermanos míos, con todo el dolor, porque yo sé que a algunas personas les duele esto por sus familiares. No confundamos una oración de fe hecha en un momento de emoción con un nuevo nacimiento, porque no son lo mismo. Mucho cuidado. Aquellos que dicen, no, es que mi hijo es creyente, él es salvo. Sí, pero hermano, ¿por qué? ¿Por qué si es un hombre entregado al vicio, enemigo de Dios, no lee una Biblia, nunca se acerca a una iglesia, denigra del Evangelio? ¿Por qué dice usted? Porque cuando él era niño hizo oración de fe y se bautizó. A ver, no se deje engañar así. O sea, no se enceguezca por voluntad propia. No es. Que el que es vive para aquel que lo hizo. Esa es una realidad del creyente. Entonces no se engañe creyendo que esa oración de fe que una persona hizo en algún momento emocionado en una predicación, eso lo hace un creyente. Un creyente no tiene la capacidad por su nueva naturaleza de sostener una vida en la práctica pecaminosa. No la puede sostener. Sí peca, pero no puede sostener una vida en la práctica pecaminosa. El Espíritu Santo que vive en él no le deja. Que es lo que dice Primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 3, versículos 8 y 9. No aparece aquí, pero usted lo puede buscar en su Biblia. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y luego dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No quiere decir no peca, ¿sí? No practica el pecado. ¿Qué es la práctica? Es lo que se hace todos los días, constantemente, ¿verdad? Como una disciplina. Dice, no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios que permanece en nosotros? El Espíritu Santo, ¿sí? Y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, ¿qué hace el Espíritu Santo en él? Cuando peca, lo redarguye, lo hace sentir mal. Y le ayuda a apartarse de ese pecado, a arrepentirse de ese pecado. Ese es el proceso real del nacimiento de un creyente y de la vida cristiana. Entonces, los creyentes pecamos todos los días, eso es una realidad. Algunas veces faltas graves, algunas veces faltas más graves que los impíos. Dice uno, hombre, peor todavía que el que no conoce a Dios. ¿Sí? Pero no existe en el creyente ni complacencia espiritual con su pecado, ni voluntad de defender y de aprobar su pecado. Que sí existe en el mundo. Uno peca y dice, sí, soy un pecador, estoy mal, y me siento mal con Dios por haberle fallado. No debe existir esa voluntad de defender el pecado, y no existe en el mundo cristiano real, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros no nos permite vivir así. Y esa es la diferencia. La debilidad que como seres humanos tenemos ante el pecado, que es una realidad,
no nos exime de la responsabilidad que tenemos de combatir todos los días con el pecado que hay en nuestras vidas. ¿Se acuerdan de Romanos 6, capítulo 19? Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Sí? Es un mandato, está diciendo, así como antes usted se alistaba allá frente al espejo para salir a pecar, porque había hecho provisión, había llamado con quién pecar, había listado en el bolsillo con qué pecar, y había dispuesto su tiempo y su noche para ir a pecar, y se había listado y se había esforzado hasta para oler rico, para ir a pecar, para ir a meterse en la porquería. Ahora entonces haga lo mismo, pero para presentar sus miembros en santidad a Dios. Y de ahí que hay cosas tan sencillas como si voy para la iglesia, voy a ir de la mejor manera posible, porque voy a intentar presentarme delante de Dios de la mejor manera posible. Hasta en eso se nota cómo está la condición espiritual de una persona. Qué importante entonces prepararnos para agradar a Dios, y que nuestros miembros, nuestra boca, nuestros ojos, no hacer provisión para el pecado, sino provisión para apartarnos de ese pecado. Entonces el mundo se complace en el desenfreno del pecado, el creyente no. El creyente no. No quiere decir que no peque, no estamos hablando de que no pecamos. No hay complacencia en el pecado, no hay placer. Más allá del momento de pecar, existe una carga espiritual por haberle fallado a Dios. En segundo lugar, el mundo se enemista con el creyente por el desenfreno del pecado. En 1 de Pedro capítulo 4, que fue el texto que inicialmente buscamos, el versículo 4, vamos a leerlo juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Dios ultraja. Entonces, ¿usted se ha dado cuenta que existe una sensación de protección cuando los demás están haciendo lo mismo que uno? ¿O no se ha dado cuenta? Una sensación de protección. Los que tienen moto y carro, usted ve que el primero se montó en el carril de Transmilenio y el segundo y usted se siente respaldado, ¿verdad? Eso nace desde el preescolar. Desde el preescolar uno llega donde la mamá y le dice: mamá, rompimos, o a mí me pasó, bueno, ya son los preescolares más grandes, si mamá, rompimos una puerta a puño y a pata. Cosas de niño. A veces Livia pelea con Joel y yo lo veo así como tan parecido a mí que me da hasta pesar con él. Mi mamá, nos fuimos allá. ¿Y eso cómo te ocurre a vos, hijo, hacer eso? Mamá, es que estábamos mirando a ver si éramos capaces de romper las tablas así como los karatecas. Y sí, pudimos. Partimos las tablas y la puerta salió por un montón de plata. Nos tocó pagar un poco de plata por la hechura de esa puerta, una puerta de madera muy bonita que había en la puerta del colegio, en un salón del colegio. Y entonces, ¿cuál fue mi defensa ante mi mamá? Mamá, pero ¿cómo no iba a participar yo? Si todos mis compañeros estaban en eso. Incluso me estaban retando a ver si yo era capaz. ¿Cómo no iba a demostrar yo que yo también podía? Yo no pude. En realidad, a mí se me pusieron morados los nudillos, yo no la pude partir, la partió otro. Pero lo cierto es que uno siente protección. Entonces la mamá, ¿cuáles son las respuestas de la mamá para eso? La mamá normalmente dice: ¿acaso que usted es como todos los demás? ¿Verdad? ¿Eso dicen las mamás? ¿Cuántas han dicho esa frase con él? Y dice: y si fulano, pero es que fulano también estaba, y es que si fulano se va a tirar por un puente, usted también, mamá, fulano se tiró por un puente, yo no estuve, voy a mirar a ver si yo también puedo tirarme por el puente. Una sensación de que si los demás están haciendo lo mismo, yo también puedo. Tengo el aval del grupo. Nosotros somos gregarios por naturaleza, nos gusta estar reunidos, los seres humanos son gregarios. Como contagios. Sí, nos gusta, y la maldad es contagiosa, ¿verdad? Y uno quisiera poder participar de los demás. Por eso cuando uno está ya viejo, digámoslo así, yo no sé qué es eso, pero hay gente que pone viejo. Entonces, cuando uno ya está viejo y ve que los muchachos están empezando a juntarse con otros pelados que no convienen, uno se afana. Porque esa compañía va a terminar influenciando, y esa práctica de los otros va a terminar siendo parte de esa persona que yo quiero que no esté allí, de mi hijo, por ejemplo.
Y ese es el dolor que uno le da a ver las malas compañías en los que uno ama. Porque uno sabe, porque uno ya pasó por allí, ¿sí? Que dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces esa sensación de tranquilidad que le da a uno el grupo, se le cae al impío cuando ve que el creyente no obra igual que él. Que hay maneras diferentes de hacer las cosas. Que esa frase todos lo hacen, que esa frase el mundo ha cambiado y que todos esos argumentos que ellos dan hoy en día para defender el pecado se les cae cuando un muchacho de su misma generación dice: yo no participo en eso porque eso no agrada a Jehová, eso no agrada a Dios. Y a ese muchacho cristiano que es capaz de recibir la burla que le viene después de eso, que después de eso viene una burla, después de eso viene una señalada de: ay, es que vos sos bobo, es que vos, ay, saliste religioso, vos sos evangélico, ahí, déjate de eso, etc. Si esa persona aguanta, dice no, porque no agrada a Dios y se aparta de ellos, entonces sus argumentos de todos lo hacen se les caen. Entonces a ellos les parece cosa extraña. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. ¿Y qué hacen? Os ultrajan. O sea, ¿cuál es el mecanismo de defensa? Tratar mal al que no hace lo mismo. Burlarse del que no hace lo mismo. Maltratar de alguna manera al que no vive lo mismo. Lo ven como enemigo. Como enemigo. Entonces así funciona el pecado. Aunque todas las personas hagan algo, aunque esté normalizado, aunque esté defendido por el gobierno, aunque esté institucionalizado, el pecado no tiene aval a los ojos de Dios. Y tampoco debe tener aval ante los ojos del creyente. Usted no va a poder pararse delante de Dios y decirle: Señor, es que todos lo hacen. No lo va a poder hacer. Entonces debemos saber que no participar de conductas pecaminosas con este mundo trae consecuencias. Lo primero es que nos hace extraños al mundo. ¿Y qué es un extraño? Sí, alguien que no es propio. Eso es un extraño. Usted, una reunión familiar, ahí está el primo, el abuelo, y está un fulano que alguien trajo, ¿verdad? Y este fulano que alguien trajo, eso es un extraño. Usted se le acerca a la mujer y le dice: ¿quién es? Está sentado hasta en la silla mía, ¿verdad? Cogió la presa más grande en el almuerzo, está sentado aquí. ¿Quién lo trajo? ¿Quién es? ¿Verdad? Porque es un extraño, no pertenece a nosotros. Eso significa que es un extraño. Y esa es la sensación del mundo cuando el creyente le dice no al pecado. El mundo dice que este no pertenece a nosotros. ¿Y qué dice el Señor de eso? Juan 15, 18 y 19. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 18 y 19. ¿Están allí? Amén. Bueno, vamos a leer a la cuenta de 3. Así le damos tiempo al hermano Bernardo que encuentre Juan. Bueno, hermano, ya casi llega. Juan, capítulo 15, 18 y 19, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ustedes se cuenta la similitud de conceptos que tenemos en los dos versículos. Él nos dice: a ellos les parece cosa extraña. Si ustedes son extraños, no pertenecen a ese grupo. Y es ciertamente que el creyente entre los impíos se siente como el burro entre las vacas. Dígame. Ajá. O sea, los saqué de allá, no son del mundo. No son del mundo. Y el texto lo dice varias veces: si fuerais del mundo, pero no son, ¿verdad? Yo os elegí del mundo, no sois del mundo. Son varias frases que está ahí una y otra vez recalcando: no son iguales. Los elegidos de Dios y las personas perdidas y desenfrenadas en el pecado no son lo mismo. Y usted, joven, no va a sentir placer por juntarse con esa comunidad que se entrega desenfrenadamente al pecado. Si usted conoce a Dios, lo único que va a sentir es un vacío profundo por haberle fallado a Dios. Hasta que vuelva otra vez a caer de rodillas delante de Dios, hasta que vuelva a reconocer su pecado, usted no va a sentir paz, porque el Espíritu Santo no lo va a dejar. Entonces, no podemos vivir de la misma manera, porque somos extraños.
Sí, cuando usted le diga, pero vos sos como raro. Perfecto, siéntase halagado. Sí, yo soy rarísimo. Soy rarísimo porque yo no soy de este mundo. Ahorita que están de moda los alienígenas, no han sabido ellos que los extraterrestres lo han tenido aquí hace rato ellos. Aquí hemos estado todo el tiempo. Los que no somos de este mundo. No somos de este mundo. Y entonces, si el mundo, ¿no? Si nosotros fuéramos similares al mundo, el mundo nos recibiría de brazos abiertos. Y es lo que se le exige al creyente. Bueno, sí, sea creyente, pero deje de ser tan raro. Deje de ser tan extraño. ¿Por qué tiene que estar hablando de Dios? ¿Y por qué no puede participar de lo mismo? ¿Y por qué no puede estar en esta reunión? ¿Y por qué no puede hablar como nosotros hablamos? ¿Y por qué no puede conducirse como nosotros nos conducimos? ¿Y por qué no puede aprobar nuestro tipo de discurso? ¿Y por qué no puede hablar como nosotros y vivir como nosotros? Y se le exige al creyente que se amolde al mundo y que cambie su discurso por un discurso incluyente y tolerante. ¿No? Pero, hermano, la Biblia nos dice que no nos amoldemos a este siglo. Que no nos amoldemos a este mundo. El creyente no puede ser como el político. ¿Se da cuenta que al político le cambia el discurso? Sí, una cosa es el político en campaña. Ay, qué discurso tan chévere, todos son buenos. Toda esa gente es chéverísima. El discurso en campaña es un discurso popular. Ya después, cuando cambia de posición, cambia de discurso. Ya el discurso no es tan interesante, ni tan chévere, ni tan benigno. Porque la persona está dando el discurso que más apoyo le traiga. Si él ve que esta comunidad piensa de determinada manera, él también es el defensor de esta comunidad. Y entonces hay unos que se vuelven medio evangélicos, ¿no? Políticos medio evangélicos, van a esas iglesias grandotas y citan versículos y hablan como si creyeran en Dios y van a defender la moral y van a defender el bien y la libertad de culto. Luego se montan allá y no eran tan creyentes como uno pensaba. Ahora se le exige al cristiano que sea igual. Que si va a ser cristiano, sea cristiano aquí, en estas cuatro paredes. Y cuando salga al colegio, cuando salga a la universidad, cuando salga al trabajo, entonces cambie su discurso por un discurso popular. Cambie su manera de pensar por una manera de pensar popular. Pero realmente tenemos que vivir así. No sería una vida cristiana muy mediocre si nada más somos cristianos en estas cuatro paredes bien chiquitas que son. Y si nos restringen la vida cristiana a estas cuatro paredes. ¿Realmente eso es lo que nosotros queremos ser? Mucho cuidado entonces, porque no podemos ser así. Nuestro mensaje no nos fue dado por una consigna ideológica. Nuestro mensaje nos fue dado por Cristo. Los creyentes no podemos dejar de hablar del pecado como algo que ofende a Dios, un Dios real, no un concepto de Dios, sino un Dios real que se ha presentado no solo en la creación, sino en la Escritura, y no solamente en la creación y en las Escrituras, sino que ha venido a este mundo, que ha tomado forma de hombre, que ha vivido una vida perfecta y que ha entregado su cuerpo en la cruz por nuestros pecados y que se ha levantado de allí. Ese es nuestro discurso y que vendrá. Gracias, hermano. Y que vendrá. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y ese es nuestro discurso. Entonces, no podemos dejar de advertir que hay juicio. No podemos dejar de denunciarle a los hombres que el único camino exclusivo que les puede salvar es Cristo. Y que si rechazan a Cristo, sin importar si son buena gente, sin importar si siguen un santo, sin importar si se mandaron a bautizar en una iglesia, sin importar si son budistas o si son gnósticos de mucho alto nivel, o si son esto o aquello, y si el mundo los reconoce como maestros, y sin importar qué tan espirituales sean, y sin importar que interpreten sueños, sin importar que saquen demonios, sin importar que hagan milagros, si no creen en Cristo, se van para el infierno. ¿Y qué discurso tan feo y tan antipopular? ¿Y cuántos cristianos dicen amén a eso? Amén. Porque es la verdad. Así sea el discurso más desagradable a los oídos de las personas, es el único discurso real y lo único que puede salvar al otro ser humano. No es por molestarlos, no es por fregarle la vida al vecino, al amigo, al familiar, es porque si no les decimos eso, se van a condenar y los amamos y no queremos que se condenen. Esa es la razón. Y Lucas 10:16 habla de ese discurso, de ese mensaje por el cual rechazaron a Cristo. Lucas 10:16 dice la palabra del Señor a la cuenta de 3. 1, 2,
3. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Una persona que rechaza a Cristo está rechazando a Dios, al único Salvador. Y entonces, el que recibe, el que escucha el mensaje del Evangelio, está escuchando a Cristo y está recibiendo a Cristo y por lo tanto está estableciendo una relación con Dios, perdurable y eterna. Y lo tercero, acerca del mundo desenfrenado. El hombre que rechaza a Cristo, ahí está, ya eso lo vimos, no, aquí está. El mundo se expone a juicio por el desenfreno del pecado. Ahí está el tercer asunto con el desenfreno, que se expone a juicio la persona por ese desenfreno de pecado. Volvemos a capítulo 4, ahorita el versículo 5. Ya vimos el versículo 3 y el versículo 4, ahorita el versículo 5 es el último de hoy. El último que vamos a estudiar, pues. No el último que vamos a leer. ¿Listo allí? Listo. 1, 2, 3. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El cristianismo no es una suscripción. No, es que como yo estoy suscrito a esa iglesia, entonces yo tengo una relación con Dios. Pero si yo me desuscribo, ya yo no tengo que ir a ese juicio. No, yo no tengo que responderle a Cristo por nada, porque yo nunca he sido cristiano, entonces yo me voy a encontrar con Buda, o yo me voy a encontrar por allá con Mahoma. No, hermano, no funciona así. No funciona así. Es un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y un solo juez para todos los hombres que han existido sobre la faz de la tierra, y ese juez único es Cristo. Y qué importante esa verdad, porque aunque usted rechace, aunque usted viva desenfrenadamente, aunque usted se desentienda del cristianismo, no puede desentenderse del juicio que viene después. Y por eso es tan importante advertir al pecador. No importa si usted quiere o no, tiene que responderle a Cristo por su vida, tiene que responderle a Dios por su vida. Y si eso no le preocupa, entonces usted está muy mal de la cabeza. No se puede ir sin frenos en la vida y creer que uno no se va a estrellar. Esa es la realidad. En algún momento se tiene que estrellar por andar sin frenos. Y entonces, un mundo desinhibido y desenfrenado irremediablemente va hacia la destrucción. Existe un discurso en defensa del pecado y los hombres quieren justificar sus injusticias y señalar a Dios como el culpable de todo lo malo en el mundo. ¿Se ha dado cuenta que ese es el plan ahora? El malo es Dios, que Dios permite esas cosas. Los niños se mueren de hambre, el malo es Dios. ¿No? Hubo un derrumbe, el malo es Dios. Y así el discurso es: el hombre es bueno, todo lo que hace el hombre es bueno y el malo es Dios. O sea, el discurso de Satanás allí, replicado en los corazones y en la mente del hombre. Y Proverbios 21:2, no sé si alguno se lo sabe, cuando dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y ese es el problema de la gente. ¿Usted cree que alguno se cree el malo de la película? No. Cada uno, cuando usted habla con esa persona, tiene como justificar. Si es estafador, tiene como justificar porque es estafador. Si es desordenado sexualmente, tiene como justificar que llegó allá, me rompieron el corazón cuando yo era muchacho, me enamoré de una mujer y me hizo esto y aquello, y ahora yo dije no, yo con todas, porque yo no voy a seguir sufriendo así, y eso tan sufrido, ay pobrecito, ¿verdad? Y todo el mundo que peca tiene una disculpa para decir por qué pecó. Todo el mundo se cree el bueno de la película. Hermano, en este mundo no hay buenos en la película. Somos una manada de villanos. Somos una historia de villanos. El único bueno, cuando llegó aquí lo colgamos en un madero. Así de villanos somos los seres humanos. Esa es la historia de este mundo. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Dios, como juez justo, considera la razón real por la cual cada uno de nosotros ha hecho lo que ha hecho, ha dicho lo que ha dicho. Por eso Mateo 12:36 dice: de cada palabra ociosa salga de vuestra boca daréis cuenta al Señor. Ese juicio es tan real. Una vez más, ahí, Apocalipsis capítulo 20, 12 al 15.
¿Están allí? Amén. 1, 2, 3. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice, este juez justo tiene registro, libros, ¿no? Los contadores saben que usted quiere tener un dato seguro, tiene que tener libros donde date algo allá, y aunque la persona se le haya olvidado, ahí está el registro en el libro. Y la mayoría de la gente cree que con sus justicias se puede presentar delante de Dios. El creyente sabe que no, que si a nosotros nos dejan presentarnos delante de Dios con nuestras obras, a ver si entramos al cielo, ese Dios santo, 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 no nos va a permitir entrar a su presencia. Nuestras obras no nos pueden salvar. Y como sabemos que nuestras obras no nos salvan, por más religiosos que seamos, por las obras de la ley ninguno será justificado delante de Dios, entonces nosotros hemos creído en Cristo para que la justicia de Cristo sea la que nos respalde delante de Dios. Pero, hermanos míos, no en todos está la misma idea. Algunos siguen pensando que van a morir y se van a presentar delante de Dios y allá los van a juzgar y van a decir, no, pues no sos tan malo. Dale, entra. Hay gente más mala que vos. Entonces entra. No funciona así. No funciona así. Un solo pecado. Quien quebranta la ley en un punto se hace culpable de todos. Y entonces, hermanos, aquí la Biblia nos dice de un juicio. Y como estas personas quieren defenderse con sus obras, entonces serán juzgados según sus obras. Mire cuántas veces dice según sus obras. No lo dice una sola vez. Hay 2 veces, ¿verdad? 2 veces. 2 veces. ¿Cómo serán juzgados? Según sus obras. Ahí está. Según sus obras. Listo. ¿Se quieren defender por obras? Vengan a ver cómo son sus obras. Al final nos dicen, miren, todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida. ¿Quién pone nuestro nombre en el libro de la vida? Cristo Jesús. Ahí está. Es su sacrificio. Es la fe puesta en Cristo la que coloca nuestro nombre en el libro de la vida. Quien se quiere defender por sus obras se va a presentar delante de Dios con sus cochinas obras y se va a ir al infierno por sus cochinas obras. Así de sencillo. Esa es la realidad. Y ese es el evangelio que no es popular, pero ese es el evangelio bíblico. Eso es lo que la Biblia enseña. La realidad del juicio de Dios a este mundo es una verdad que no puede ser omitida, que no puede ser maquillada para que llenemos más rápido la iglesia. No se puede. El juicio es verdad, así como lo es el infierno, aunque tampoco gusta hablar de eso, pero es la realidad. Si el hombre no huye del desenfreno, del pecado y se humilla ante Cristo en búsqueda de salvación para su alma, entonces ese carro sin frenos va a terminar en el infierno. Romanos capítulo 2 versículos 6 al 8 dice que el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras, que le dará vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Y algunos interpretaron mal este versículo pensando que ese bien hacer se está refiriendo solo a las buenas cosas que hacemos. Ese bien hacer está en el contexto de creer en Cristo. O sea, lo que es correcto hacer, lo que está bien hacer, es creer en Cristo para ser salvo. Eso es el camino que Dios marcó. A eso se le dará vida eterna. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, de Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8. A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, les corresponde la ira de Dios, el enojo de Dios. No hay sino 2 opciones después de la muerte. El adoctrinamiento de los últimos años en la televisión
ha venido enseñándole a las nuevas generaciones que usted se puede morir y convertirse en un fantasma. ¿Verdad? Desde Harry Potter, que tenía un fantasma en un inodoro, y ayer estaba mirando el avance de una película de una casa embrujada, una mansión embrujada de Disney, y todos enseñando lo mismo. Que sí, hay vida después de la muerte, pero es una vida divertida, de bailes, de salón y fiestas, donde la gente sigue viviendo como vivió en este mundo, en un desenfreno. No, hermanos, este carro sin freno se estrella y se detiene en la tumba. De ahí las obras del ser humano cesan, y allí lo único que le queda al hombre es darle cuentas a Dios y recibir, conforme a sus obras, lo que merecen sus actos. No hay más. La Biblia no nos engaña. Y no erréis. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces, hermanos, el juicio está real y está triste, porque este 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 3 al 5, nos deja esos tres principios. Que el mundo está desenfrenado, y ese desenfreno, ellos se complacen en el desenfreno, ese desenfreno los enemista con el creyente, pero ese desenfreno los conduce al juicio de Dios. Hermanos, qué triste. No volvamos a decir que ese familiar, que ese amigo, que ese vecino está bien. No está bien. Está muy mal. No tiene a Cristo. Su destino es terrible. Su situación es terrible. Es preferible un enfermo terminal pobre que cree en Cristo que un saludable joven adinerado que está sin Cristo. Tengamos cuidado con nuestra perspectiva de lo que está bien. Así que, como conclusión, hoy el mundo desecha a Cristo y vive desenfrenadamente, pero en Cristo el hombre recupera el control de su vida. ¿Saben qué bueno poder tener control de nuestra vida?